Mis amados hermanos, un cordial saludo reciban en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Les invito, vamos a disponernos en oración para compartir la bendita y eterna palabra de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas en esta hora de poder compartir tu bendita y eterna palabra. Esa palabra que da vida, Señor, esa palabra que vivifica, Señor. Gracias, Padre eterno, por concedernos ese privilegio tan enorme en esta hora. Te pido por favor bendigas de una manera especial a cada uno de los oyentes, Señor. Cada una de las personas que tomarán su tiempo, Padre eterno, para escuchar de tu palabra. Limpia por favor mis labios, nuestros oídos y corazones, los cuales queremos disponer para ti en este tiempo que nos has regalado. Sana por favor al enfermo, liberta al cautivo, mi Señor y Dios. Consuela por favor al afligido. Mientras leemos tu palabra, lo hacemos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del verso 18 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante. Antes del verso 18 hay un título. Y el título dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Oh, aleluya. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice así la palabra del Señor, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Una vez más. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bendito sea mi Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra nos permite a nosotros reconocer realmente dónde está la sabiduría, dónde está el conocimiento. Hay gente que se jacta de todo el conocimiento que ha podido adquirir durante el paso del tiempo. Y muchas veces ese conocimiento lo que hace es alejarnos más y más de Dios. Pero mi Señor, en su gran amor, en su misericordia, lo que ha hecho es llamarnos la atención a nosotros para que podamos recibir la sabiduría eterna, la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, para que podamos estar nosotros listos, firmes y en pie para la obra que el Señor quiere hacer con nosotros, aquella obra que ha iniciado en nosotros y que quiere culminarla. Dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Qué es Cristo para ti y para mí? ¿Qué es Cristo para nosotros? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, si nosotros tratáramos
de ubicarnos en la palabra de Dios, si nosotros quisiéramos encontrarnos a nosotros mismos en la palabra del Señor. Ahora, personal, si yo quisiera encontrarme en la palabra del Señor, este sería el mejor lugar para encontrarme, ¿sí? Porque dice el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿sí? ¿Tenemos una vocación? Por supuesto que sí. Lo que hacemos lo hacemos por vocación. Pero llama la atención que dice que no sois muchos sabios según la carne. Ahí estaría yo. No sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿sí? Ni poderoso ni noble, ni sabio, ni poderoso, ni noble según la carne. Dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y necio, ese era yo en el pasado, ¿sí? Mi vida estaba cegada por los afanes del mundo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, así como de seguro la tuvo por ti. Oh, alabanzas al Señor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Necio, débil, oh, aleluya, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Oh, bendito sea Dios. Que si alguien nos dijera a nosotros que somos necios, que somos débiles, que somos viles o que somos menospreciados, posiblemente eso nos ofendiera. Eso lastimaría posiblemente nuestro ego. Lastimaría nuestro ser interior. Diríamos, ¿cómo me falta usted al respeto? Pero alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si reconocemos nosotros nuestra debilidad, en nuestra debilidad se fortalece el poder de Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30 y 31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué es que nos ha hecho el Señor Dios Todopoderoso? Nos ha levantado, ¿sí? Nos ha dado la sabiduría de Dios. Nos ha dado justificación a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Nos ha dado santificación a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Y nos dio redención de nuestros pecados. En esa posición, habiendo sido justificados, santificados y redimidos, alabanzas al Señor, ahí deberíamos nosotros de pararnos firmes. De decir, de ninguna manera voy a mirar atrás. De ninguna manera voy a volver atrás. No, Señor. Voy a estar firme, firme y adelante. Porque ese sacrificio en la cruz del Calvario fue demasiado poderoso. Costó demasiado para poder ir a desperdiciar mi vida. Retrocediendo, volviendo nuevamente atrás. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Cristo para ti debe ser sabiduría y poder de Dios. Ahí seguido en el capítulo 2, verso 1 dice, así que hermanos, está hablando el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ese poder de Dios, que hoy tenemos nosotros la posibilidad de acceder a Él, es demasiado grande. Aún estando mi Señor Jesús en vida, estando mi Señor Jesús caminando en ese cuerpo humano, aún estando mi Señor Jesús en pie, caminando sobre las calles de Jerusalén, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 35.
Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este es un hombre que está ciego, ¿sí? Su ceguera es natural, no tiene visión, pero tiene algo en su corazón. En su corazón tenía el conocimiento acerca de que vendría el Mesías, acerca de que Dios enviaría al Salvador del mundo. Y ese conocimiento que él tenía, posiblemente adquirido por su madre, cuando él era niño, posiblemente ella le enseñaba de la palabra del Señor. Y cuando él oye que Jesús de Nazaret, que Jesús Nazareno estaba pasando por allí, este hombre entiende que es su oportunidad de ver el poder de Dios, de recibir el poder de Dios, de sentir que no era solamente una historia lo que le habían contado. Porque posiblemente tú has asistido a los servicios, tú has asistido a la iglesia, tú has escuchado las predicaciones y posiblemente todo se ha visto como muy lejano. Posiblemente todo se ha visto como ideal, como algo irreal también. Porque se ve como lejano, como algo que es sorprendente, sobrenatural y que jamás podría pasarte a ti. Pero este hombre tenía convicción en su corazón. Y cuando empieza a llamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente lo reprende para que se calle. Pero él no deja que el comentario de los demás le impida seguir clamando al Dios Todopoderoso. Este hombre tenía una convicción en su corazón. ¿Cuál convicción? Una convicción como la que deberíamos tener nosotros, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando nosotros estamos escuchando el evangelio, oímos de este mismo Jesús, el que iba a pasar por allí, pero lo oímos de él cuando ya ha sido crucificado, cuando nos ha justificado en su sangre, nos ha redimido, nos ha dado esa limpieza a nuestro ser, la santificación. Pero aquí estaba caminando aún. Y este hombre, este ciego, no se detiene. Él continúa clamando, continúa pidiendo, continúa llamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y posiblemente hubiesen estado muy lejos, porque el ciego no sabe hacia dónde, hacia qué lado está el Señor Jesús. Solamente sabe que Jesús va a pasar por allí, o Jesús está pasando por allí. Y solamente grita, confiado de que si su corazón, desde el fondo de su corazón, llama al Señor, el corazón del Señor va a escuchar. Y sigue clamando. Posiblemente él clama hacia un lado y el maestro está hacia el otro lado, y posiblemente hay mucha separación, mucha distancia entre el uno y el otro. Pero el corazón de mi Señor escucha ese clamor. Dice el verso 40, San Lucas 18:40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ahora, este hombre ciego se encuentra, tiene el privilegio de encontrarse con mi Señor Jesús frente a frente. Tiene el privilegio de que mi Señor Jesús le pregunte: ¿qué quieres que te haga? Oh, aleluya. Y ante esa pregunta hay una respuesta que no hubo que pensarla. Ya él sabía lo que quería. Él sabía exactamente qué le faltaba. Y cuando mi Señor Jesús le concede la vista, no le concede solo la vista. Dice el verso 42, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Qué vio mi Señor Jesús en este hombre? La gente alrededor del ciego veía la dificultad que tenía. La gente alrededor de este hombre veía solamente esa deficiencia visual.
Veía que era un hombre, un mendigo que estaba ciego. Eso era lo que veía la gente. Pero mi Señor, que puede escudriñar aún las intenciones de tu corazón, de mi corazón, Él pudo ver que en este ciego había fe, alabanzas al Señor. Y le dijo, recíbela, ¿sí? ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que reciba la vista. Recíbela, tu fe te ha salvado. Alabanzas a Dios. Recibió un milagro físico y recibió salvación para su alma. Un milagro espiritual. Aleluya. Porque Cristo es poder de Dios. Aleluya. Ahí seguido en el capítulo 19, San Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Oh, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un hombre, primero vimos un hombre ciego, con un problema físico. Ese era su gran problema. No podía ver. Y mi Señor, en ese poder, con ese gran poder, el poder de Dios, le devuelve la vista, transforma su vida. Ahora estamos viendo de un hombre llamado Zaqueo, que era recaudador, jefe de los recaudadores de impuestos. Era un hombre que posiblemente, ¿sí?, tomaba más de lo debido. Un hombre que con sus sucias artimañas había adquirido mucho dinero, mucha posesión. Dice la palabra del Señor que cuando mi Señor Jesús entra a posar en casa de Zaqueo, en el verso 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No dice algunos, no dice alguien murmuró, dice todos murmuraban. O sea que para todos era conocido la condición de Zaqueo. Posiblemente para Zaqueo él estaba bien. Posiblemente para Zaqueo estaba muy bien su condición, su posición. Para Zaqueo posiblemente no había ningún problema. Pero cuando mi Señor Jesús entra a su casa, oh, aleluya, cuando mi Señor Jesús entra a la casa, entonces permite que todo cambie de perspectiva. Nos permite ampliar la visión. Nos permite vernos a nosotros mismos. Realmente, ¿cómo estamos? Oh, gloria a Dios. Por eso es que Él nos da santificación con su palabra, a través de su palabra. Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios, entonces nosotros podemos vernos a nosotros mismos. Ver dónde estamos fallando y ver cómo podemos solucionarlo. Cuando mi Señor Jesús entra a esta casa, este hombre recibe la palabra, recibe las buenas nuevas, recibe la presencia de Jesús en su casa. Entonces dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, quiero llamarte la atención a esta actitud que tiene Zaqueo. Versículos atrás, en el capítulo 18 de San Lucas, verso 18, dice la palabra del Señor: un hombre principal le preguntó diciendo a mi Señor Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora,
había tenido la oportunidad, mi Señor Jesús, de recibir primero a un joven que guardaba los mandamientos. Ante los ojos de la gente, ¿sí? Era un hombre recto, un hombre intachable, un hombre honesto. Posiblemente si pusiéramos en balanza a este joven y a Zaqueo, obviamente, ante la gente, este joven rico era justo, porque cumplía los mandamientos. Cuando él le pregunta a mi Señor Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mi Señor Jesús le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. El hombre se pone triste porque era muy rico y se va. Ahora, con Zaqueo es diferente la situación. Porque Zaqueo no estaba, ante la mirada de los demás, no estaba como justo. Zaqueo ante los demás era pecador. Oh, alabanzas al Señor. Como leíamos ahora en 1 Corintios, capítulo 1, verso 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Zaqueo no era justo. Zaqueo era pecador, posiblemente ladrón, posiblemente lo más despreciable que había. Si los judíos miraban a alguien despreciable, Zaqueo. Pero mi Señor lo toma a él. Oh, aleluya. Cómo me gusta la palabra del Señor. Saber que no tengo méritos propios para estar aquí en esta hora. Pero los méritos son de mi Señor y Salvador Jesucristo, el que nos ha permitido a nosotros tener justificación, santificación, redención. Oh, aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le corresponde el momento a Zaqueo, Zaqueo no espera a preguntarle al Señor qué hago, no. Zaqueo empieza a dar, ¿ves? O sea, de aquí adentro le fluye. No espera que el Señor le pida, él empieza a soltarse de lo que tiene. Entonces Zaqueo puesto en pie, San Lucas 19:8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Él no esperó a que mi Señor le dijera, da la mitad de tus bienes a los pobres, no. Él tuvo un encuentro, ¿sí? La presencia de Jesús estaba en su casa. Y esa presencia de Jesús es poder de Dios. Transforma vidas. No solamente hace sanidades físicas, hace restauraciones completas. Alabanzas al Señor. He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, esta expresión, y si en algo he defraudado a alguno, no era que Zaqueo iba a empezar a ver, a preguntarle a la gente, ¿te defraudé? ¿Te robé? ¿Tomé más de lo que era debido? No, Zaqueo era consciente de lo que había hecho. Le estaba diciendo al Señor, no voy a entregar todos mis bienes a los pobres, porque necesito empezar a recompensar aquello que hice mal. Necesito reponer a aquellos que defraudé, necesito devolverles su dinero y voy a compensarlos 4 veces. Zaqueo sabía exactamente que lo que él tenía tal vez solo le alcanzaba para eso. Pero la mentalidad de Zaqueo había cambiado. Ya no era una persona solamente pensando en los bienes materiales. Era una persona que se había encontrado con mi Señor Jesús. Era una persona que había visto el poder de Dios. En la primera a los Corintios, nuevamente, por favor, volvamos. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo estaba Zaqueo en ese momento? Estaba en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Porque a pesar de que la gente dijera, no pasa nada con Zaqueo, mi Señor dice, él sigue siendo un hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre vino a buscar a los que se habían perdido. Alabanzas al Señor. Así que así como a Zaqueo,
La gente lo daba como caso perdido. Mi Señor lo levantó y lo restauró. Tú no debes dar como caso perdido a ninguna de las personas que tienes a tu alrededor. No importa si es la persona que vive sumida en el alcohol, no importa si es la persona que vive sumida en las drogas, no importa si es una persona a la cual el enemigo le ha distraído y la tiene sumida en el pecado, no importa, no lo des como caso perdido. Hay esperanza todavía para estas personas, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Todavía hay oportunidad, mi hermano, para mí? Claro que sí. Aún hay oportunidad para ti. Si estás en este momento buscando la palabra del Señor, si en este momento aún estás buscando del Señor, aún hay oportunidad para ti. No has pecado lo suficiente todavía como para decir que pasaste la línea de misericordia. Si aún estás buscando el perdón de Dios, es porque aún hay oportunidad para tu vida. Aún hay oportunidad para recibir ese sacrificio en la cruz del Calvario como algo tuyo. Aún hay oportunidad. Te invito, en el nombre de mi Señor Jesucristo, a que continuemos en esta labor, en este trabajo tan maravilloso de compartir buenas nuevas. Que cuando salgas y te encuentres con alguien, no lo condenes, ¿sí?, sino que le des una palabra de aliento. Que cuando te encuentres con alguien que está sujeto a este mundo, le digas, aún el Señor está esperando por ti. Sabemos que el que no cambie, que el que no acepte a Jesucristo, va a perderse, eso lo sabemos. Pero aún Dios nos tiene aquí, con una obra por hacer. Y esa obra es continuar adelante, trayendo las buenas nuevas. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder de lo alto. Y si tú me dices, hermano, pero es que yo no puedo, aún no he orado por un enfermo y que él se haya sanado. Déjame decirte, la mayor demostración del poder de Dios está en el amor de Dios. Porque para poder devolverle la vista, para poder darle la vista a este ciego mendigo que estaba gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Para que Dios le hubiera podido devolver la vista, primero Jesús tuvo que amarlo, tuvo que mostrar ese amor. Y como está escrito en la palabra del Señor, el mayor amor es que Él, nuestro Señor Jesucristo, puso su vida por amor a ti y por amor a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Aún en este día, Señor, un día oscuro, Señor, un día de maldad, un día donde podemos ver tanto pecado, Señor, que es difícil, Señor y Dios, difícil buscar o caminar por algún lugar sin que se vea el pecado. Pero tu palabra declara que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Te damos gracias, Padre nuestro. Gracias porque en este día aún seguimos nosotros de este lado de la eternidad, con ganas de seguir adelante, con ganas de no rendirnos, Señor, de seguir adelante de tu mano, Padre eterno, para alcanzar a todo aquel que tú quieras sea alcanzado, Señor. Te pedimos, por favor, tu palabra se extienda, Señor, tu palabra corra, fluya, Señor, hasta donde debe llegar, Padre eterno. No sabemos, Señor, qué alcance pueda tener. Tú lo sabes, mi Dios, pero sí sabemos que tu palabra dice que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú le enviaste. Padre mío, veíamos dos ejemplos, un ciego, Señor, y un hombre pecador, dos vidas transformadas por tu poder. Y aquí estoy yo, Señor, un ejemplo más de que tu poder sigue siendo infinito, de que tu poder sigue transformando vidas, Señor. Concédenos ver, Padre de la gloria, ver tu poder en acción. En el nombre de Jesucristo oramos por cada persona que está a nuestro alrededor, por nuestras familias, Señor, por aquellos que no han recibido de ti aún, por aquellos que siguen aún, Padre de la gloria, sin tomar una decisión, mi Señor. Concede que nuestra vida
sea tan llena de tu amor, Señor, que podamos manifestar tu amor de tal manera que aún aquellos que no quieren puedan llegar a los pies de Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos reportamos para tu servicio, mi Dios. Gracias, Padre eterno. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Seguimos trabajando. Aún hay luz y mientras haya luz hay que trabajar. Y vosotros sois, dice el Señor, la luz del mundo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y hasta una próxima oportunidad si Él así lo concede.